Buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Todos hemos gozado de la bondad de Dios, aún aquellos que ni siquiera lo tienen como Señor y Salvador, gozan de sus bondades. Vamos a seguir con el servicio, amado hermano, y vamos a empezar una nueva serie. La serie que vamos a empezar, amados hermanos, es la seguridad de la salvación. Y estas son las series que causan controversias en muchas personas que no entienden el significado de la salvación eterna, amado hermano, que Dios nos ha regalado. Amén. Antes de empezar, quiero mandar a saludar, amado hermano, a los hermanos de Honduras, a los hermanos de Radio Bendición, que siempre transmiten nuestras enseñanzas ahí en Honduras, al hermano Saldívar, Dios lo bendiga grandemente, y espero que los pastores de la área apoyen al hermano en la radio, porque es un medio de tremenda bendición para expandir el evangelio. También mandamos saludos a la congregación del hermano José Bardales, ahí en Honduras, que nos recibieron cuando fuimos y estuvimos predicando en su iglesia. Siempre nos siguen también, Dios los bendiga grandemente. Como le digo, la serie que vamos a empezar es la seguridad de la salvación. Y el tema es la falsa seguridad. Y quiero empezar, amados hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios, haciéndole una pregunta. ¿Puede alguien estar seguro de que es salvo sin estarlo? ¿Qué cree? Oiga bien la pregunta. ¿Puede alguien estar seguro, sentirse 100% seguro de ser salvo y no serlo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, amados hermanos, y vamos a ver que Dios nos dé la capacidad para explicarlo de una forma que todo el mundo lo entienda. Amén. Entonces le voy a pedir ahora sí que vaya a su Biblia y vamos a ver los versículos, amados hermanos, que nos dice que esto puede ser verdad. Que alguien puede estar creyéndose muy cristiano, creyéndose que ya es salvo y estar equivocado. Y nos tenemos que examinar, dice la palabra. Vaya por favor al libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Ok? Lo que vamos a leer son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de este problema de gente que se cree realmente salva. Tienen una seguridad que son salvos, pero esa seguridad que tienen, amado hermano, es falsa. Y hay que tener cuidado. ¿Lo tienen? La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, y ponga atención aquí, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Amado hermano, de los lugares que hemos salido, donde nos congregábamos antes, nos enseñaban, amado hermano, que cuando la gente se regresa al mundo es porque o andan fríos o perdieron su salvación. Pero si usted pone atención en el versículo 23 que leímos, puede tomar asiento, hermano. Si usted pone atención en el versículo 23 que leímos, dice Jesús hablando: entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Dice Jesús que en un tiempo los conoció y se enfriaron, o que en un tiempo los conoció y se perdieron? No, Jesús dice: nunca los conocí. Ahora, mire esto también, amado hermano. Si usted pone atención y ha venido recibiendo los estudios que hemos traído desde Génesis, aquí hay algo bien peculiar. Esta gente, cuando se acerca a Jesús, le dice: Señor, Señor. ¿Recuerda qué significaba decir dos veces el nombre de alguien o dos veces repetir una frase?
tener intimidad, ser cercanos a esa persona. O sea, que esta gente, amado hermano, que está hablando nuestro Señor Jesucristo, ellos tienen una seguridad de que son de Jesús. Ellos se sienten muy seguros que son parte del reino de Dios. Y le dicen, Señor, Señor. Ellos creen tener una intimidad con Jesús. Le dice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Pero Jesús les dice claramente, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Lo que quiere decir, amado hermano, que mucha gente puede tener una falsa seguridad de su salvación. Y tenemos que tener cuidado, amado hermano, no estar ahí. Antes de entrar al tema en lleno, amado hermano, quiero que recordemos hoy, antes de empezar esta nueva serie, que recordemos la serie que tuvimos 9 domingos, las enseñanzas de 9 domingos anteriores. Y la serie se llamaba, ¿se acuerda? Vivir en santidad. Y si usted recuerda, yo le decía que los únicos que pueden vivir en santidad, ¿quiénes son? Los discípulos verdaderos de Jesús. Y si entendiste la serie y has estado viviendo conforme a lo que aprendiste, surge una pregunta. ¿Nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación? Acuérdese, estos que fueron donde Jesús iban bien seguros también. Asegurémonos que la salvación que decimos tener no sea una falsa salvación, una falsa fe, una falsa seguridad. Asegurémonos, amado hermano. Pero si usted recuerda, antes de cuando entramos al tema, al último tema, hicimos un repaso y yo le preguntaba, ¿has nacido de nuevo? Y ahora que dices haber nacido de nuevo, ¿mortificas a tu carne? ¿Vivificas a tu espíritu? ¿Y te preocupas en someterte, en ver a los demás como mayores que tú? O sea, ¿nos sometemos los unos a los otros en la vida de la iglesia? ¿Estás dispuesto a vivir la vida cristiana después de haber calculado el costo que esto significa? ¿Has crecido en santidad? Porque ahora Dios lo reconoce como que es tu prioridad, que no hay nada más importante que para ti que Él. Esas fueron las preguntas que le hice, amado hermano. Después de esto, te pregunto, ¿puedes tener la certeza que eres verdaderamente salvo si haces todo esto? Es más, si te preguntara directamente a ti, cada quien por nombre, ponga su nombre, ¿eres salvo? ¿Qué me dirías? ¿Estás 100% seguro que eres salvo? Me dirías, no creo. No estoy seguro. ¿O tendrías la certeza de decirme, estoy 100% seguro que soy salvo? Esto que acabamos de repasar lo vamos a ver al final. Y usted, amado hermano, cuando salga de aquí, tiene que tener la convicción de que usted es salvo. Porque si no, amado hermano, vamos a vivir como la mayoría de cristianos, con miedo, con temor. Y si nosotros tenemos el amor de Cristo, dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera todo temor. No podemos ser cristianos miedosos. No podemos ser cristianos sin seguridad. Imagínense creer en un Dios que no nos da la seguridad de lo que somos. ¿Se imagina? Creer en alguien que no nos pueda dar la certeza que realmente hemos sido salvos. Y lastimosamente, amado hermano, es el Dios que tiene mucha gente allá afuera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos que tener dudas o inseguridad? ¿O nos da la certeza de que tenemos una salvación segura? Vamos a la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso del 11 al 13. Búsquelo, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 13.
Cuando lo tenga, diga amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo del 11, al 13. Versículo del 11 al 13, hermano, por favor. Primera de Juan 5, versículo del 11 al 13. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Ponga énfasis en eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. El apóstol Juan tiene alguna duda a los que le está escribiendo y les dice: les escribo estas cosas para que sepan, para que estén seguros que tienen vida eterna. Te pregunto, ¿Cristo vive en tu corazón? Ahora, si tú tienes a Cristo como Salvador, puedes ser parte de un grupo grande de personas que creen que por eso son salvos. Ahora, la pregunta sería, ¿tienes a Cristo como Salvador y como Señor? Eso es lo que tienes que ver. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Hay muchos cristianos, entre comillas, dicen tener a Jesús como su Salvador y como su Señor, pero llevan vidas malas, vidas pervertidas, vidas que avergüenzan y vituperan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Dios dice. Están en las iglesias, amado hermano, y levantan las manos, danzan, cantan, pero Jesús les dice: con sus labios me alaban, con sus labios me bendicen, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Pero le digo, amado hermano, imagínense ir a la iglesia y estar pensando en otra cosa. Ay, después de aquí tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir allá. ¿Usted cree que está adorando realmente a Dios? ¿Ah? Amado, venimos 1 hora a la iglesia, 1:30, porque respetamos el tiempo. Este tiempo usted lo debería de dar completito para el Señor. Esa es la verdadera adoración. Aprender para que nuestro intelecto, amado hermano, crezca. Si usted no está seguro de su salvación, mire lo que dice la segunda carta a los Corintios. En esto que acabamos de leer hay seguridad en la salvación. No está puesto a prueba, no está si tal vez, no. Es una salvación segura. Pero si usted no está seguro, mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. La Biblia, amado hermano, es completa. Por eso tenemos que estudiarla, no leerla. La palabra de Dios es completa para todo. Mira lo que dice. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Podemos saber o no podemos saber si somos cristianos? Claro que podemos saber. Dice que el Espíritu mismo nos da testimonio si somos hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos. Un autoexamen es algo que siempre y cuando seamos honestos, amado hermano, con nosotros mismos y usemos la palabra de Dios como estándar, vamos a saber si realmente somos salvos. Pero si usted su estándar es lo que predica fulano, lo que predica su pastor, lo que predica su pseudo apóstol, lo que predica su pseudo profeta, está en un estándar equivocado. Porque esta gente, amado hermano, enseña cosas con una seguridad y muchos se lo creen. No porque la palabra lo dice, no porque la palabra de Dios es el estándar donde ellos filtran si son o no son cristianos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda cuando estábamos en iglesias que llegaba gente y le decía: ¿quieres que te vaya bien? Pacta con Dios. ¿Se acuerda? Y sacaban sobres y nos daban un sobre a cada quien. Y como sea tu semilla, va a ser tu cosecha.
Entonces, muchos llegamos a hacer esos pactos. Muchos llegamos a poner la semilla en ese sobre. Le pregunto, ¿por qué lo hacía? ¿Es bíblico hacer eso? No. Pero como nuestro estándar no era la Biblia, sino era ¿quién? El predicador, el apóstol falso, el maestro falso, el pastor falso, que nos decía con una gran seguridad, pacte con Dios y Dios lo va a bendecir. Si nosotros hubiéramos sido diligentes y nos hubiéramos ido a la palabra de Dios a escudriñarla, hubiéramos encontrado que en Mateo 6:33 dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Nunca nos decían que pactáramos, pero ¿por qué lo creíamos? Porque nuestro estándar, amado hermano, no era la palabra de Dios, sino era el evangelista, el pastor, el pseudoapóstol, el pseudoprofeta. Todos estuvimos en iglesias en el pasado donde nos enseñaron que no podíamos tener la certeza de nuestra salvación, porque si la descuidábamos, ¿qué pasaba? ¿Qué decía? Si tú descuidas tu salvación, ¿qué va a pasar? La vas a perder. Entonces todos venimos de este tipo de iglesia y por eso no teníamos la certeza. Y como miramos tantos, amado hermano, tristemente miramos tantos malos ejemplos de gente que se decía ser cristiana, lo llegamos a creer. ¿Ah? ¿Cuántos admiraron un gran predicador y después salió que era adúltero? Ah, y tú decías, wow, este hombre cayó. Si este hombre cayó, como dicen los apóstoles, si este no se puede salvar, ¿quién puede ser salvo? ¿Por qué? Porque nuestro estándar era la gente y no era la palabra de Dios. Cuando uno nace de nuevo y es un recién convertido, cree que todos los cristianos, amado hermano, son verdaderamente cristianos. Pero una vez que ya estamos adentro de la iglesia, una vez que vamos creciendo en conocimiento, que nos empiezan a tomar en cuenta en la iglesia, nos damos cuenta que no todos lo son. ¿O no? ¿Cuántos vieron a una persona, una figura que dijiste, wow, qué tremendo cristiano, y después te decepcionó? ¿Y sabe cuál es el problema, amado hermano? Que esta gente es tan sinvergüenza que lo primero que le enseñan a uno es, mira, si tú vienes a la iglesia, no pongas la mirada en mí, ponla en Dios. ¿Ah? ¿Cuántos le enseñaron eso? Amado hermano, a Dios yo no lo puedo ver, pero a ti sí. Y si tú me dices que eres cristiano, yo tengo que poner la mirada en ti. Si tienes más tiempo en el evangelio, si eres más maduro que mí, si eres mi líder, tengo que poner la mirada en ti. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿No pongan la mirada en mí? ¿O qué dijo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Pablo se creía como Dios, como Cristo? No. Pero él lo imitaba lo que mejor podía. Y Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí. Todo cristiano tiene que decir, imítame a mí, como yo imito a Cristo. No vas a encontrar perfección en mí, porque no lo soy. No soy perfecto. Pero te voy a dar el mejor ejemplo que puedo. Un verdadero cristiano puede decir eso. Empiezas a escuchar de cristianos que cometen graves errores, graves pecados. Cristianos que roban. Cristianos que engañan. Pastores que son sorprendidos en adulterio. Ahí tú vienes empezando. Y ese es el ejemplo que te dan en estas iglesias. ¿Te acuerdas del amigo cristiano que te predicó? El que siempre estaba ahí dándote la palabra y que tú lo mirabas, wow, este hombre verdaderamente es cristiano. ¡Qué ímpetu! Ah, cómo este hombre sacrifica tiempo, cómo este hombre hace muchas cosas por predicarme la palabra de Dios. Y tú lo mirabas a él y un día yo voy a ser como él. Y ahora miras a ese amigo cristiano que te predicó en el mundo. Como si nunca conoció a Dios, se deleitan en el pecado. Ya ni siquiera se esconden, ya no les importa que los miren. ¿Cómo te sientes? ¿Seguro? ¿O te pones a pensar, si este, que fue el que me predicó a mí, anda en el mundo, ¿qué me espera a mí? Y es el pensamiento que tienen muchas personas.
¿Quién puede asegurar que el día de mañana no va a caer como cayeron estos? Y cuando le preguntas en la iglesia, ¿por qué pasa eso? Te responden, es que hay cristianos, hermanos, fríos. Hay cristianos que se van a ir al mundo, pero déjelos. Un día van a volver. ¿Ah? Son cristianos. Un día van a volver. Y si les preguntas, hermano, ¿y qué pasaría si estos hombres o estas mujeres que usted dice que son cristianos fríos y se van al mundo, se mueren? ¿Qué te dicen? Ah, pues se pierden, hermano. Pero usted me acaba de decir que eran cristianos. Sí, pero es que perdieron su salvación. Por eso se fueron al mundo, porque perdieron su salvación, pero eran cristianos, pero como no se arrepintieron antes de morir, entonces se perdieron. Según ellos, nadie puede estar seguro de su salvación. Porque si ahora estoy bien y soy salvo, pero mañana cometo un error, pierdo la salvación. O, ¿qué pasa si ahora soy bien cristiano, según ellos, pero me voy al mundo, peco y viene Cristo? ¿Me voy o me quedo? Según ellos, me quedo. ¿Y qué pasa si me muero? Me voy al infierno. Pero en la iglesia, amado hermano, me decían, hermano, en la iglesia me decían, eres un ejemplo. Porque servía, porque era líder en la iglesia. Si alguien le pregunta a este tipo de personas, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Qué dirían? O si tú tienes esta misma enseñanza de que ahora tienes la salvación, pero mañana la puedes perder. Si te portas bien, vas caminando en salvación, pero si cometes errores, te vas a perder. Si a ti te preguntaran, ¿puedes asegurar que eres salvo? ¿Qué contestarías? No, con esta enseñanza. Claro que no. ¿Cómo voy a asegurar, amado hermano, que soy salvo si los que viste caer eran líderes de alabanza, diáconos, pastores, evangelistas, pseudoprofetas, pseudoapóstoles, que tenían muchísimos años más que tú en la iglesia? ¿Qué certeza puedo tener yo si soy un nuevo convertido de permanecer sin caída? Si tengo muchas tentaciones también y tengo muchos errores, ¿qué certeza puede tener alguien con este tipo de enseñanza? De que si me porto bien, me salvo, pero si me porto mal, me pierdo. ¿Alguna vez puedo estar seguro? ¿Cuántos pecan? Todos. Entonces, ¿cuándo voy a tener la certeza que soy salvo? Pero a estos hermanos se les olvida estudiar todo el contexto bíblico. La palabra de Dios dice en Judas 1:14, amados hermanos, que fiel y justo es Dios para mantenernos sin caída. El problema es poner la confianza en ti, no en Cristo. Claro que si yo tengo agarrado a Cristo, me voy a caer. Pero si el que me tiene agarrado es Cristo a mí, estoy seguro en las manos de Dios. ¿Me entiende? Por eso, amado hermano, tenemos que estar convencidos de la doctrina que estamos llevando. Tenemos que estar estudiando como los cristianos de Berea si lo que nos predican es la verdadera sana doctrina de Dios. Es nuestra responsabilidad. Porque ¿qué certeza puedo tener yo si soy nuevo? Ninguna. Ninguna. ¿Acaso alguien en estos lugares puede asegurar que no va a caer nunca? ¿Acaso alguien puede decir yo nunca voy a volver al mundo? ¿O acaso alguien puede en este tipo de lugares asegurar que es santo? ¿Ah? No. ¿Por qué? Porque ellos se miran. Si tú te miras, amado hermano, y te examinas y dices, si es por mí, ¿me salvaría o me perdería? ¿Ah? Se pierde. Cualquiera. Solo la persona que no se conoce a sí mismo podría creer y poner su fe en él mismo para salvarse. ¿Ah?
Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 en adelante, amado hermano, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no crea que esto es del Nuevo Testamento. Eso lo dice Salmos. Nunca nadie sin Dios puede ser bueno. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Solo el que no se conoce, amado hermano, puede estar confiado en Él para salvarse. Porque el que se conoce obligadamente tiene que creer y confiar y poner su fe solamente en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. El que está confiado en sí mismo, amado hermano, va caminando rumbo al infierno. Si cree que por él, por hacer buenas cosas de él, se va a salvar. Por consecuencia, para estos cristianos, cuando se encuentran a alguien con una sana doctrina, alguien que ha sido bien enseñado, alguien que ha avanzado en el conocimiento bíblico intelectual, no solo emocional de la carne, y le pregunta, oye, ¿tú eres salvo? Y el otro hermano que esté en la sana doctrina le dice, claro que soy salvo. Tengo la certeza de mi salvación, porque mi Señor pagó por mis pecados de ayer, de hoy y de mañana, y hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Ahora, ¿cómo te mira esa gente a ti cuando dices eso? ¿Ah? Qué arrogante es este. ¿Quién te crees? ¿Cómo puedes tener la certeza de que te vas a salvar? ¿Cómo puedes asegurar eso? Si yo he visto caer grandes hombres de Dios, ¿por qué tú me dices que eres salvo y estás seguro en tu salvación? Lo miran arrogante a uno, hermano. Lo miran como presumido. Lo miran como ¿qué? ¿Ah? Por eso la falsa doctrina te da una falsa seguridad. Pero la sana doctrina, amados hermanos, te da una seguridad. Porque no estás poniendo tu confianza en ti, ni en el pastor, ni en los hermanos, ni en los líderes. Sino la estás poniendo en Dios. Y les pregunto, ¿cómo puede tener esa seguridad? ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19. Búsquelo, por favor. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice la palabra de Dios. En las iglesias, amado hermano, donde salimos, cuando alguien se va para el mundo y muere en el mundo, o cuando alguien se va para el mundo y permanece en el mundo, los hermanos dicen, es un cristiano frío. O dicen, es que se fue al mundo porque descuidó su salvación y la perdió. ¿Qué dice la Biblia? Porque esto es lo que nos predican, esto es lo que nos enseñan. Si nosotros fuéramos oidores, repetiríamos eso, perdió su salvación. Salieron de aquí porque se enfriaron, salieron de aquí porque ya no quieren saber nada con Dios y perdieron su salvación. Pero si somos cristianos bíblicos, ¿dónde tenemos que ir? A la palabra. ¿Qué dice la palabra? Esto. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si hubiesen sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos, ¿qué dice? Era de nosotros. ¿Por qué se fueron? ¿Porque perdieron la salvación o porque no eran de la iglesia? Hermano, nadie puede perder lo que nunca tuvo. Y esto no importa si tienes 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Si tú no terminas la carrera completa, fue porque nunca fuiste. Porque aunque nosotros perseveramos, quien nos preserva hasta el final es Dios. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Por eso tenemos una seguridad real, no falsa. Cuando se va la gente, amado hermano, de una iglesia cristiana verdadera que habla la sana doctrina del Señor, uno no puede decir perdió la salvación. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros. Qué fácil es entender la Biblia cuando se estudia, amado hermano. Dice, pero analicemos el razonamiento que ellos tienen. Tú le preguntas a este tipo de cristiano, ¿tú eres salvo? Y te dicen, sí.
Pero ¿estás seguro, le dices tú, que tú vas a terminar la carrera, como dijo el apóstol Pablo, hasta el final? Ellos dicen, bueno, no estoy seguro. No estoy seguro, pero me acabas de decir que eres salvo. Oh, sí, hermano, pero es que si yo me descuido, puedo perder mi salvación. Este es el razonamiento que tiene este tipo de cristianos. Si no cuido mi salvación, la pierdo. ¿Cómo ven esta gente la salvación? ¿A futuro o ya? Alguien que está pensando que puede perder su salvación, ¿cómo ve su salvación? ¿Como algo que ya tiene o algo que va a terminar al final? Que la va a lograr hasta que llegue. Ellos la ven a futuro, pero la salvación, amados hermanos, no es a futuro. La salvación, la Biblia es clara, la recibes cuando eres justificado por Dios. No te está diciendo, bueno, Cristo murió para hacer posible tu salvación. No, Cristo murió para que tuvieras la certeza que si pones la fe en Él, o sea, tu confianza en Él, eres salvo. Por eso murió Cristo. No para hacer posible la salvación. Cristo nos dio una salvación segura. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo nosotros somos salvos? Cuando somos justificados. ¿Se acuerda qué quería decir justificación? Es un término legal que significa que Dios nos declaró sin culpa. Somos inocentes. ¿Cuándo? ¿Cuando terminemos? ¿O cuando nos justifican? Cuando nos justifican. Ahí nos declararon sin culpa. La justicia de Cristo se nos adjudicó a nosotros y nuestros pecados se le adjudicaron a Cristo. Si nosotros decimos ser justificados, podemos vivir en santidad, porque la santidad es la consecuencia de haber sido declarado justo. ¿Ok? Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Voy despacio, amado hermano, para que se entienda claro. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Búsquelo y dígame amén. Romanos, capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, la palabra también dice en Romanos o en Efesios, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros, amado hermano, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió para darnos vida. Y cuando nos dio vida, nos justificó. Y si nos justificó, tenemos que tener santidad. No estamos hablando, yo soy salvo y puedo hacer lo que quiera, como dice mucha gente que no entiende lo que predicamos. No, si nos justificó, por ende, tenemos que vivir en santidad. Mira lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 24 al 28. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24 al 28. Búsquenlo. Romanos capítulo 3, verso 24 al 28. Dice la palabra: pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, no de pecado, de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados del pasado. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál principio? ¿Por el de la obediencia a las obras, o sea, a la ley?
No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Nosotros decimos, no buscamos la santidad para ser salvos. Buscamos la santidad porque ya somos salvos. ¿Se entiende? Nosotros no buscamos ser santos para salvarnos. Somos santos porque ya fuimos salvos. En el razonamiento de ellos dicen, Dios me dio fe, pero tengo que portarme bien, si no, no me salvo. O sea, ellos necesitan fe más obras. ¿Y qué dice ahí? Justificados por la fe y no por las obras. Está difícil de entender eso, hermano. Nadie se va a salvar por ser bueno. Pero si es salvo, tiene que vivir haciendo buenas obras. Por eso el apóstol Felipe Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Si eres salvo, tú tienes que tener obras. Es el mismo razonamiento que tienen estos creyentes, amado hermano. Es el mismo razonamiento que tienen los amigos católicos, los amigos testigos de Jehová, los amigos mormones y tristemente muchos cristianos evangélicos. Y es el mismo razonamiento, amado hermano, que tienen los judíos. Mire, los judíos dicen que para que se puedan salvar, los van a pesar. Y si ellos hicieron más obras buenas que malas, se salvan. Pero si hicieron más obras malas que buenas, se pierden. Una salvación, ¿por qué es eso? Por obras. Y es lo mismo que piensan muchos cristianos, que se van a salvar según lo que ellos hagan. Ninguna de estas religiones afirma que eres salvo, sino que tú te tienes que salvar por tus obras, que te lleven a ser declarado salvo. Por lo cual, la postura, pero ¿cuál es nuestra postura? La nuestra es, si tienes fe, fuiste justificado y por ende tienes obras. Si Dios, ¿quién da la fe? Hay gente, es que ese es el problema, amado hermano. Las personas no entienden lo que creen. Yo he escuchado gente que dice, yo me salvé porque tuve fe. O sea, ¿tú tuviste fe? Sí, yo produje la fe salvadora. Nadie puede producir su fe. Dice la Biblia que la fe también es un regalo de Dios. Hasta la fe, amado hermano, que nos dan para creer en el Evangelio, viene de Dios. Pero hay gente que cree que ellos producen fe. Y por eso creen que ellos se salvan y ayudan a Dios a salvarse. Si Dios me dio fe, eso significa que ya fui justificado y que tengo buenas obras. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Mira lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Búsquelo. Mira lo que dice. Cuando Dios nos justifica, amados hermanos, y nos salva, porque ya nos dio fe, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo. Eso se llama nuevo nacimiento. ¿Ok? Renacemos en Cristo Jesús. ¿Para qué somos renacidos en Cristo Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Quién dispuso tus buenas obras y las mías si somos cristianos? Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquella gente que tiene muy buenas obras, pero no fueron las que Dios dispuso para que Él caminara en ellas? Esas buenas obras de la gente que no es Dios quien las dispuso, para Dios, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia, dice. Por eso el que cree que se va a salvar porque es bueno, va caminando al infierno. Porque esas buenas obras las hace para Él, no para Dios. Y las buenas obras, dice que son de las personas, son como trapos de inmundicia para un Dios santo, 3 veces santo. De manera
que todo lo bueno que yo pueda hacer, todas las buenas obras que yo pueda hacer, no agrega nada a mi justificación. Nada. Entonces no hago nada. ¿Alguien podría decir que es salvo y no hacer buenas obras? No. La evidencia sería que no es salvo. Jesús puso más adelante un ejemplo, que lo vamos a ver, de un árbol. La evidencia de nuestra justificación son las obras. Pero quede claro, nada de lo bueno que yo pueda hacer con mis obras agrega nada a mi justificación. Las únicas obras que pueden salvar a una persona son las de ¿quién? Las de Cristo. Son las únicas que pueden salvar a alguien. Las obras de Cristo. Él fue el que hizo completa nuestra salvación. A nuestra salvación, amado hermano, no le hace falta nada. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Vivir en santidad. Obedecer. Por ese tipo de enseñanza, amado hermano, que tienen muchos cristianos, tienen una falsa seguridad. Por eso esta gente nunca te va a decir, si yo soy 100% salvo. Porque ellos dicen, no, porque y mañana qué tal si caigo, te vas a reír de mí porque te dije que era salvo. No hay seguridad. Pero no hay seguridad por la enseñanza que tienen en este tipo de iglesia. La Escritura no enseña que un día vamos a ser salvos. La Escritura enseña que ya somos salvos. La salvación se obtiene a través de la justificación por fe en Cristo. Así que si Dios nos dio fe, es porque fuimos justificados. Es lo que dice la carta a los Efesios 2:6. Miren lo que dice Efesios 2:6. Carta a los Efesios capítulo 2 verso 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La Biblia, amado hermano, no enseña que vamos a ser salvos. La Biblia enseña que ya somos salvos. ¿A dónde nos mira Dios ya? Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar. O sea, nos hizo sentar, no nos va a sentar, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Si yo digo que Dios me justificó, tengo que generar buenas obras. Jesús dijo, al árbol lo conoces por su fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Si un cristiano dice ser justificado y salvo y no da buen fruto, ¿qué quiere decir? Que es un árbol malo. Ahora, un árbol bueno, amado hermano, como la analogía que Cristo hace con los cristianos en Salmos 1, que dice que nosotros somos como un árbol que fue plantado a la orilla de un río. Tiene todo lo necesario, porque no dependemos de nosotros, sino de Dios, que en la vida tenemos todo lo necesario para crecer, todo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos comunión con Dios por medio de la oración. Nos santificamos en sinergia con el Señor. Nosotros perseveramos, Él nos preserva. Nosotros le echamos ganas porque Él es el que pone el querer como el hacer. Entonces, un árbol que está en un lugar que tiene todo lo necesario, ¿le cuesta dar fruto? No se esfuerza. Pero no esperes que un árbol de naranja te dé mangos. Y ese es el problema de la mayoría de las iglesias. Creen que todo el mundo es cristiano. Y dice, es cristiano, pero él lleva 20 años, pero todavía no da fruto. Pero en su tiempo va a dar. No, en su tiempo es en el tiempo de Dios. Y Dios quiere que todos avancemos. Pablo hasta nos regañaba la semana pasada por medio de la palabra diciéndonos que ya deberíamos de ser maestros. Y todavía tenemos necesidad de lechita. Mucha gente no entiende estos mensajes, hermano. Los mira, los analiza y dice no. Y le estamos dando toda la evidencia bíblica. Pero si nosotros estamos plantados a la orilla del río, que es Dios, tenemos que dar fruto, amados hermanos.
Por eso decimos que la santidad es consecuencia de la regeneración. Y por eso primero enseñamos sobre la santificación. Al empezar les hice una pregunta. ¿Puedes tener la certeza de tu salvación? Y te pregunté, ¿naciste de nuevo? ¿Mortificas tu carne? ¿Vivificas tu espíritu? ¿Te sometes a tus hermanos en comunión los unos a los otros y miramos como mayor a todos nuestros hermanos? Ya valoramos el costo que es ser cristiano y dijimos, sí, quiero vivir en santidad y hemos crecido en santidad. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Sí. Sí, soy salvo. Tengo la certeza que soy salvo. Pero nadie que piense, como en este tipo de lugares donde les enseñan una salvación no segura, nadie que piense que tiene que hacer puras buenas obras para salvarse, podría decirnos, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque nadie hace puras buenas obras, hermano. Todos cometemos errores. Todos fallamos. Entonces esta gente por eso nunca tiene la seguridad de que son salvos. Hoy te dicen, sí soy salvo, pero mañana, no sé. Pero si la santidad es la consecuencia de que hemos nacido de nuevo, podemos estar seguros, o puedes estar seguro, que ya eres salvo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que examinar cada día. Y si haces esto de examinarte, amado hermano, y todavía no tienes la seguridad, ya hiciste todo lo que te pregunté, es porque todavía no entiendes qué es ser santo. Ese es el problema de muchas personas. Muchas personas relacionan la santidad con ser ¿qué? Perfecto. Si nos examinamos y estamos buscando perfección en nosotros, ¿vamos a creer que somos salvos? No. Pero la santidad sabemos que no es ser perfecto. Por eso muchos dudan. Recordemos, santidad es ser apartado de lo malo. Si Dios nos santificó, Él nos hizo y nos justificó, Él nos puso aparte. ¿Aparte de qué? Aparte del mundo. Ya no somos igual al mundo. Él nos puso aparte del mundo. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que saber si sigues siendo el mundano que eras antes. Si sigues siendo el mundano que eras antes, ¿qué te hace pensar que eres cristiano? No tienes la evidencia. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Antes vivíamos en tinieblas, ahora se supone que somos nueva criatura y estamos en otro reino. Colosenses capítulo 1, verso 13. Mira, Él, Jesús, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. Amado, tienes que tener la evidencia que ya no vives en la oscuridad. Y tus buenas obras son esa evidencia. Tus buenas obras te tienen que decir, vas caminando bien. Eres santo porque lo demuestra. Nosotros somos salvos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que significa que todo lo que tengo que hacer yo es confiar. O como dicen otros, solo tengo que creer. Pero acuérdate, creer no es yo creo que Dios es el que hizo el mundo. Eso lo cree todo el mundo. Yo creo, pero cuando alguien en este tipo de iglesias pasan a la gente y le dice, ven y acepta a Cristo. Repite, ¿crees que Dios murió, que Jesús murió por tus pecados? Sí creo. Todo es creer. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los demonios también creen y tiemblan. Madre hermano, hay gente que ni tiembla cuando le dicen que Dios lo puede mandar al infierno. Les da igual. Pero porque confesaron una vez y creyeron según ellos, ya son. No, tiene que haber obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Tiene que haber evidencia que de verdad Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vivimos haciendo lo que Él dice en su palabra. Como vimos al principio, hay una seguridad falsa. Los de Mateo 22
fueron donde Jesús plenamente convencidos que eran sus hijos, plenamente convencidos que le pertenecían a Él. Y le dijeron, Señor, Señor, una seguridad tremenda, tenemos intimidad con Él. Señor, Señor, aquí estamos. Y mire, esta gente es tremenda, esta gente hacía milagros. Por eso los que les gustan los milagreros y andan atrás de todos falsos profetas y falsos apóstoles buscándolos, estos hacían milagros. Estos echaban afuera demonios. Estos creían conocer a Jesús íntimamente. ¿Y qué les dijo Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. Jamás, no es que perdieron la salvación, jamás los conocí. Ustedes son malvados. Ustedes nunca me pusieron a mí en primer lugar. Ustedes iban atrás de sus deleites. Hacían todo lo que hacían por ustedes, no por mí. Por eso son malvados. El Señor los rechaza exponiendo así su falsa seguridad. Pero ¿cómo es posible si estaban en la iglesia? Hay varios problemas, amados hermanos, distintos que encontramos, pero todos se reducen en dos aspectos. ¿Sabe cuál es el primero? La mala teología que tienen en la mayoría de iglesias. Si tienes una mala teología de salvación, eso te puede llevar a una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque creen que porque están en la iglesia ya son salvos. ¿Por qué? Porque en su teología le dice, si usted dice que Jesús es el Señor, usted es salvo. Nunca les dicen, arrepiéntase, conviértase de sus malos caminos para que vengan tiempos mejores. La mala teología de salvación puede llevarte a una falsa seguridad, como ya lo vimos. El segundo es tener una buena teología y tener mucho conocimiento bíblico, pero no entenderlo. Hay gente, los hipercalvinistas, amado hermano, dicen, esos sí son los que todos los cristianos creen que somos nosotros. Que dice, salvo siempre salvo. Yo puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana y soy salvo porque la Biblia dice que la salvación no se pierde. Ellos tienen una buena teología, pero no la entienden. No, si nosotros somos salvos, tenemos que vivir en santidad. O sea, los dos lados son muy malos. Tener una mala teología y tener una buena, pero no entenderla. Por eso tenemos que ser cristianos balanceados, amado hermano. Ok, la Biblia es clara. Sin santidad, nadie verá al Señor. Jesús dijo, ser santos porque yo soy santo. Y aunque la salvación es por gracia, solo por la fe puesta en Cristo, tenemos que vivir y andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En santidad. ¿Decía mentiras? No. ¿Vivía transeando a la gente? No. ¿Ayudaba cada vez que podía? Sí. Tenemos que andar como Él anduvo. Vamos a ver 3 ejemplos para terminar, amados hermanos, de una falsa seguridad. 3 ejemplos. Y el primero está en Marcos, capítulo 10, versos 17 al 27. Estos 3 ejemplos, amados hermanos, estas doctrinas se conocen como el universalismo, el legalismo y la seguridad por los sacramentos o de la iglesia. ¿Ok? Vamos a encontrar primero de la falsa seguridad en Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Búsquelo, hermano, por favor. ¿Lo tiene? Marcos 10, 17 al 27. Vamos a ver el primer ejemplo de una falsa seguridad. ¿Lo tiene, hermano? Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Y le dijo, maestro bueno. Esta historia se conoce como el joven rico. Le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí mucha gente dice, ya ves, Jesús dice que él no era bueno o que bueno solo es Dios. Pero ahorita les voy a decir por qué Jesús le dice eso. Respondiendo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Sabe por qué Jesús le dice eso? Este joven
se acerca a Jesús creyendo que lo conoce. ¿Y cómo le llama? Maestro. Si este hombre hubiera sido persuadido por Dios quién era Jesús, hubiera dicho, Curios, Señor, reconociéndolo como su amo. Pero no le dijo maestro, era una persona más para él. ¿Por qué? Porque no conocía a Jesús. Y así hay mucha gente que cree conocer a Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Jesús le dice a este joven rico, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Este hombre está diciendo que él lleva la ley al pie de la letra. Vamos a ver que al final es un mentiroso. Jesús lo miró con amor. Le dijo, ay, pobrecito mi papá. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Antes de leer lo que sigue, analicemos. Este hombre había dicho que él cumplía todos los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Si este hombre hubiera cumplido el primer mandamiento, ¿hubiera tenido problema con hacer lo que Jesús le dijo? No. ¿Ven que era un mentiroso? ¿Ven que no conocía a Dios? Pero él tenía una seguridad falsa. ¿Por qué? Porque ni siquiera hacía lo que decía. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Sabe por qué dicen esto? Porque en ese tiempo, los que se creían justificados eran los ricos. Porque tenían, según ellos, la bendición de Dios. De ahí viene esa falsa doctrina de la prosperidad que todos tenemos que ser ricos. Porque ellos creían lo mismo y hay mucha gente que sigue creyendo, como los fariseos. Como la gente del tiempo de Jesús. Si un rico que tiene la bendición de Dios no puede entrar, ¿quién va a entrar? Para el hombre, amado hermano, la salvación es imposible. Grave es eso, usted que cree que usted se va a salvar por usted. Es imposible. Mira lo que dice Jesús. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. La salvación completita, amado hermano, viene de Jehová. Este joven rico tenía una falsa seguridad de cómo salvarse. Ese es el primer ejemplo. Ejemplo número 2. Lucas, amado hermano, 18, capítulo 9 al 14. Búsquelo. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Y aquí entran la mayoría de los que estuvimos hablando hoy, amado hermano. Los cristianos evangélicos que creen que se van a salvar por lo que ellos hacen. Los amigos católicos que tienen que tener la justificación más las obras. Los amigos testigos de Jehová, mormones y todo este tipo de gente. Mira lo que dice. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. Uno era un religioso y el otro era nadie, hermanos. Nadie. Era un pecador. ¿Cómo nos tenemos que considerar nosotros, amado hermano?
como los peores de los pecadores. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo el peor de los pecadores, pero hemos alcanzado justificación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Pero así nos tenemos que ver, porque nos conocemos. El fariseo puesto en pie y a solas oraba. Mire cómo oraba este religioso. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Han escuchado ese tipo de oraciones? Ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos, ni como ese pecador, dirían ahora los religiosos. ¿Ah? Yo no soy como esos pecadores, dicen algunos. Ayuno 2 veces a la semana. Es que qué parecido más increíble hay con los cristianos de ahora. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte, doy mis diezmos de todo lo que recibo. En cambio, el pecador, amado hermano, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho, amado hermano, y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. En el tiempo que vivimos ahora, amado hermano, le aplaudirían al fariseo, porque la mayoría de cristianos son religiosos, fariseos. Y despreciarían al que reconoce que es un pecador, porque así están enseñados. Pero mira lo que dijo Jesús: les digo que este y no aquel, digo que este pecador y no aquel religioso, volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Qué es ser justificado? Ser declarado justo. El religioso no era justo, pero ¿cómo se creía? Justo. ¿Por qué se creía justo? ¿Por lo que Cristo había hecho en él? ¿Por lo que Dios había hecho en él? ¿O por lo que él hacía? Por sus obras, por lo bueno que se sentía. Y así hay muchos cristianos engañados, teniendo una falsa seguridad de su salvación. Y Jesús le dice: les digo que este, el pecador, y no aquel, el religioso, volvió a su casa justificado, salvo ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que esto lo han sacado de contexto para hablarlo de todas formas. Aquí está hablando de humillarse ante el Señor. Esto es legalismo, lo que tenía este fariseo. Creía que porque diezmaba, creía que porque él era circuncidado, porque venía del pueblo de Israel, y era salvo. ¿Qué dijo Jesús? No es salvo. No bajó justificado. Ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo, amado hermano, está en Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 24. Y este es uno de los ejemplos que más se relaciona, aunque todos se relacionan con la iglesia de hoy, con lo que vemos ahora. Ya vimos que estos religiosos fariseos se parecen a los religiosos de las iglesias de hoy. Hechos 8, del 9 al 24, por favor, hermano. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón. Esta es la historia de Simón el mago, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención, exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. ¿Qué era Simón el mago, amado hermano? Brujo. ¿Sabe qué cosas podría hacer Simón el mago en ese tiempo? Llamar a la gente por su nombre. Oh, aquí hay un nombre. Oh, su nombre es Rafael. Rafael, tienes un problema, Rafael. Y soy yo y me llamó el profeta a mí. La Biblia dice que era brujo. Pero la gente se emociona en las iglesias. La gente se maravilla de eso en las iglesias. La gente en aquel tiempo, como en hoy, amado hermano, dice: este es el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque un brujo les dice el nombre. Porque un brujo les adivina que tienen problemas y pregunta. En una iglesia donde hay 100 personas y alguien dice: aquí hay alguien que tiene problemas,
¿cuántos se van a identificar? Todos. Ese es el gran poder de Dios. Jesús dice que era brujo. Pablo. Lo seguían porque mucho tiempo los había tenido deslumbrados. Seguían a este tipo de falsos maestros porque los tenía deslumbrados, porque les hacía artes mágicas, les adivinaba, les decía su futuro. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y las señales que veía. Ahora, dice que Simón, amado hermano, regresa el versículo, hermano, por favor. Ahí. Dice que Simón, ¿qué? Creyó. Si alguien predica la palabra de Dios en una campaña, en una iglesia, y hace un llamado y pasa un montón de gente y le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y dice, sí. Los demás cristianoides, ¿qué le dicen? Él es cristiano. Vamos a ver si es cierto, porque eso es lo que enseñan en la iglesia ahora. Simón mismo creyó y después se bautizó. Ok, hermano, si usted quiere ser verdaderamente cristiano y salvo, necesita creer y ¿qué más? Bautizarse. Dice que Simón el mago creyó y se bautizó. Y no solamente creyó y se bautizó, seguía a Felipe donde iba, se congregaba. Creyó, se bautizó y se congregaba. En la actualidad, ¿este qué es? ¿Ah? Cristiano. Cristiano y le aseguran que es salvo. Pero cuando se vaya, en este tipo de iglesia le dice, es que se enfrió. O se fue al mundo porque perdió la salvación. Vamos a ver si es cierto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Mandaron la caballería, hermanos. ¿Ah? Estos al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu aún no había sido descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira, hermano, un pseudo apóstol que se llama Cash Luna, porque la gente se molesta que digamos los nombres, Cash Luna se llama, falso apóstol, dijo que Pedro y Juan se equivocaron porque ellos tuvieron que haberle agarrado la ofrenda a Simón el mago. Y la gente decía, amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque su estándar no es la Biblia, su estándar es su apóstol. ¿Ah? Pero mira lo que le dice el hombre de Dios a Simón el mago. Acuérdese, Simón había creído, se había bautizado y se congregaba. Todos creían, Simón es convertido. Y pidió, dame también, dijo Simón, a mí de ese poder para que todos a quienes yo les imponga la mano reciban el Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. ¿Le suena familiar eso ahora con la prosperidad? Todo es dinero. Falsos apóstoles. 21. No tienes arte. Hello, dijo los predicadores de ahora. Ya era cristiano, ya estaba bautizado, se congregaba. Y Pedro le dice, tú no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, ¿qué le dice Pedro? El verdadero evangelio no cree
congrégate, bautízate y eres cristiano. Pedro le dice el verdadero evangelio y le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, humíllate ante Dios, tal vez Él te perdone. Él al haber tenido esa maldad, tal vez Él te perdone el haber tenido esa maldad, esa mala intención en tu corazón. 23, hermano. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Hermanos, mucha gente como Simón el mago ya creyó, ya se bautizó, se está congregando y tiene una falsa salvación, una falsa seguridad de lo que ha creído. Por eso le digo, tenemos que estudiar la palabra de Dios diligentemente para que nuestra salvación segura, amado hermano, la podemos demostrar con la palabra de Dios. No con lo que dicen los hombres, con la palabra de Dios. Hay gente que está en la iglesia y al verse bautizado, al tomar la cena del Señor y al tener un cargo, creen que ya son salvos. Esa es una falsa seguridad también de muchas personas. Y lo vimos y lo leímos y lo estudiamos ahorita con Simón el mago. El problema que tenían los fariseos era que creían que iban a ser salvos por lo que ellos hacían. Diezmaban, ayunaban, eran bien religiosos y esa era la seguridad que ellos tenían. Pero, amado hermano, nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que la seguridad no está en mí. La seguridad no es por lo que yo haga o lo que vaya a hacer. La seguridad es por lo que Cristo ya hizo. Y nos dio una salvación segura, amados hermanos, y para siempre. La palabra de Dios dice en Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Y se dice, pero si yo no quiero, ahí también dice, ni ninguna cosa creada. ¿Fuiste creado? Sí. Entonces no te puedes separar tú tampoco. La salvación es un regalo que Dios nos da por gracia. No lo merecemos. Tampoco lo podemos cuidar porque no depende de nosotros. Si dependiera de que yo cuido mi salvación, la pierdo, hermano. Pero quien nos preserva, quien nos guarda sin caída es Dios. Entendamos eso y vivamos una vida cristiana segura, feliz en Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a entrar después, o entremos a los 15 minutos de pregunta y respuesta, hermano, y después vamos a orar. Si tienen preguntas, ya saben, levanten su mano, le van a llevar el micrófono. Y que sea la pregunta sobre el tema. Si no es sobre el tema, la dejamos hasta el final. Si hay preguntas en Facebook, vamos a ir también a los comentarios, preguntas en Facebook. Espero que la haya porque el tema creo que amerita preguntar si no estamos seguros. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para contestar sus preguntas bíblicamente. El tiempo ya empezó y pueden preguntar, hermano. Hermano Rafael. Buenos días. Mi pregunta es, buenos días. Si no terminamos nuestra carrera, ¿siempre somos salvos? No, nadie que no termine la carrera puede decir que llegó. Pablo dijo cuando iba a ser sacrificado, iba a ser muerto, dijo, ya he terminado la carrera. He acabado la carrera, ahora me espera la corona, dijo. Todo cristiano que empieza su carrera y se queda a medio palo al principio o casi al final, salió porque no era cristiano. Todo cristiano que empieza, la evidencia que es salvo es que permanece hasta final. Esa es la mejor evidencia. ¿Puedes fallar? Sí. Puedes equivocarte, sí, pero Dios te va a corregir. Dios al hijo que ama, azota, corrige a todo el que toma por hijo. Dios no va a dejar que permanezcas afuera. Dios te va a volver a meter al carril. Por eso cuenta la historia de las 99 ovejas y Dios fue por la que le había perdido. ¿Por qué? Porque era su hija. Dios te va a ir a traer y te va a poner en el redil de vuelta.
Nadie que es de Dios se puede perder. Y el que se aparta y no termina la carrera es porque nunca fue salvo. Hermano Roberto. Sí, también lo que dijo el hermano Rafa también se puede, muchos lo interpretan así como que Dios, como digamos, está obligado a darle una larga vida, pues, sino que no miran como el ejemplo de Esteban. Ahí terminó la carrera. Amén. Aquí en esta tierra. Entonces, por eso es que uno tiene que decir que dice que el día de mañana no está seguro, nadie lo sabe, sino que es un día a día que tenemos que tener esa seguridad que en Cristo, que si no amanecemos con Cristo, vivos quiero decir, estamos en Cristo siempre seguros. Esa es la seguridad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pablo decía, si por mí fuera, yo ya estuviera con Dios, porque es mejor estar en la presencia de Dios que estar aquí. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Tenemos que tener esa seguridad, amados hermanos. Y claro, la carrera, hermanos, para unos, es solo nacen y se mueren. Eso era lo que Dios había predestinado para este niño que murió, pero se salvó. Hay otros que empiezan la carrera, son bien, se convierten, Dios los justifica y mueren al año de ser cristianos, pero fueron salvos. Y hay unos que primeramente vamos a llegar hasta el final. O como decía la esperanza que tenían los apóstoles, antes de que Cristo venga vamos a ser levantados, salvos. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados por Él. Nadie que Dios elige, justifica, adopta como hijo se puede perder. Nadie. Todos tienen que terminar la carrera. Hermana, ¿no? Otra también. Sí. No, acerca de la seguridad que cada uno debemos de tener, es primeramente examinándonos muy detalladamente y al autoexaminarnos vamos a saber de que no depende de nosotros, sino que depende de Cristo. Amén. Ya que en nuestras vidas, si tenemos mortificación en nuestra carne, mortificamos la carne y vivificamos el espíritu. El espíritu, estamos completamente seguros que estamos trabajando, que es que Cristo el que nos preserva, ya que a veces las cosas viejas, si somos nacidos de nuevo, las cosas viejas no nos hace falta, pues que lo que más nos gustaba hacer anteriormente ya no lo hacemos y no tenemos problemas en eso, no nos hace falta. Claro que seguimos en esa batalla del día a día con nuestra carne, porque sí, siempre tenemos esos dardos diarios, eso que tenemos que llevar a los pies de Cristo, para que ahí están nuestras cargas donde tenemos que tener toda nuestra seguridad en Cristo. Pero no porque vengan esos malos pensamientos ni otra situación, es que vamos a dudar de nuestra salvación. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Aparte también dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. O sea, no es que ya la terminó, la va a terminar. Eso se llama santificación. Nos santificamos día con día. Pero nosotros perseveramos, y vuelvo a decir, quien nos preserva es Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, si somos sus hijos. Hasta el final. Nos vamos a equivocar, sí. Pero ¿qué hace una oveja cuando se ensucia? Corre donde su pastora que la lave. Jesús dijo, si se equivocan, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo hombre. Él es y sigue siendo nuestro intercesor para que permanezcamos limpios y firmes en la fe. Amén. Y otra cosa también que acerca de, tú te referiste de lo que dice, apartados de mí, sabores demás, los que estaban entre nosotros salieron porque no eran de nosotros. Pero también, si aquellos que estaban entre nosotros salieron y Dios les produce el arrepentimiento, si regresan y tienen esas, ¿cómo le diré? Que ya el Señor ya los azotó y los corrigió y lo hizo entender y regresan a la iglesia otra vez. Es porque era hijo. Es porque eran hijos. Amén. Esa es una... Por eso, acuérdese, nosotros no podemos decir quién es salvo y quién es no. Eso lo sabe Dios.
Pero nuestro fruto dice que en ese momento, si somos o no somos cristianos. Pero la salvación le pertenece a Jehová. Y muchos pueden estar en un tiempo en la iglesia, salir, pero nunca fueron nacidos de nuevo. Por eso se fueron. Pero si Dios les hace el llamado irresistible, van a volver, les va a dar el nuevo nacimiento, y si se equivocan después, Dios los va a corregir porque ya los adoptó como hijos suyos. Ya Dios puso la justicia de Cristo en ellos. Ya eso ya no vuelven a ir al mundo y vivir como quieran. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo que los va a redarguir de pecado. Ya no pueden celebrar el pecado y pasearse en el pecado como quieran. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. La Biblia es clara: todo el que practique el pecado no es de Dios, es del diablo. Amén. Se podría asociar también la parábola del hijo pródigo en ese caso. Sí, el hijo pródigo volvió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, se puede decir, le redargulló, le abrió la mente y le hizo pensar: ¿qué estás haciendo aquí? No perteneces donde están los cerdos. Dios nunca le llama cerdo ni perro a un hijo, pero sí a los que no son hijos. Dice, el perro vuelve a su vómito y la cerda vuelve a revolcarse al lodo. Pero los hijos les llama benditos de mi Padre, ovejas de mi redil. Esa es la diferencia, amado hermano. Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no son hijos. Amén. ¿Tú tienes una pregunta? Y por ejemplo, cuando en la iglesia hay personas que pues se creen cristianos, se creen salvos también, pero vemos que todavía no cambian su vida, todavía no entienden bien la palabra, la iglesia, por ejemplo, el pastor los tiene que confrontar, o solo con la palabra ellos tienen que ir entendiendo, como ahorita que tú estás diciendo, hay que examinarse, hay que ver si estar seguros si somos salvos, si somos cristianos. O te digo, o así como tú que eres el pastor, tienes que confrontarlos con su pecado o con lo que están mal, pues, porque a veces no precisamente que están pecando, sino que viven o tienen cosas que no han cambiado, ya tienen tiempo en la iglesia y siguen con su religiosidad o con cosas que no... Ok, si son nuevos en la fe, dice que hay que darle lechita, ¿verdad? Y tienen que dar tiempo para que vayan creciendo conforme a la palabra de Dios. Si lo que están haciendo es pecado, la palabra es clara, Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y no solo tiene que ser el pastor. Cualquiera de nosotros, si mira que alguno estamos en error, dice que nos sometamos los unos a los otros. Si un hermano mira que está en el error, su hermano, en pecado su hermano, está cometiendo un error que es pecado porque está fallando el blanco, está errando el blanco, que está haciendo, pudiendo hacer lo bueno, no lo está haciendo, no tiene que venir hacia el pastor. Tiene que ir él con su hermano y reprenderle. Y eso demuestra el amor que tenemos por los hermanos. Ahora, si el hermano persiste en pecar, la palabra es clara, dice que llevemos testigos. Si no, que lo digamos a la congregación. Y si el hermano es cristiano, en esa primera, segunda y tercera oportunidad, se va a arrepentir y va a cambiar. Si no cambia, es porque no es cristiano. ¿Y qué dice? Que lo tengamos por gentil y publicano, que lo expulsemos. Pero depende. Si el hermano es nuevo, hay que darle chance a que aprenda, hay que enseñarle. Y cuando ya vaya madurando, se le va a ir entendiendo mejor y va a ir cambiando. Es como en el nuevo nacimiento. Dios nos quita un montón de cosas de un solo, pero nos deja otras que seguimos batallando. Por eso dice, el que comenzó la buena obra la va a terminar, pero hasta que termine la carrera o que venga él. Amén. Pero si hay un hermano que está pecando y alguien ya lo identificó, ¿qué tiene que hacer este hermano? Ir, y estando él solo con esta persona, reprenderlo de lo malo que está haciendo. Amén. ¿Alguien más? Hermano, voy a tratar de esta pregunta, tal vez se entiende. Todos cuando pecamos, no pecamos con odiando el pecado. Uh-huh. Todos los pecados, obviamente, pecamos porque nos atraen. Ahora, ¿cómo sé de tener la salvación o estar, que no estoy en una salvación? Con estos 3 ejemplos que puso, pues están súper claros. Uh-huh. ¿Cómo saber de que estoy en la salvación o soy salvo verdaderamente? Porque aún veo en mi vida pecados que me atraen a ellos, que soy atraído a ellos y que obviamente me arrepiento de ellos, pero
que vuelvo a pecar en eso, y que los amo a veces, porque como le dije, todos nosotros pecamos no pecando, no odiando el pecado, sino que somos atraídos, como dice Santiago, que por Tu propia concupiscencia. nuestros propios deseos. El ejemplo de David, que David fue atraído, no fue que es algo que él odiaba hacer, sino que él lo amó en ese momento. Obviamente después no siguió haciendo eso mismo. Ahí está la respuesta a tu pregunta, ahí mismo. ¿Ok? No sigue haciendo eso mismo, pero todavía sigo fallando en muchas áreas más. Pero no Entonces, en el pecado recurrente que tenía. ¿Cómo saber verdaderamente que sí tengo la salvación correcta? Ok. Una de las cosas que tiene que ver es si está luchando contra ese pecado. ¿Qué está haciendo para dejar de hacer? Esa es su área débil. Muchos tenemos varias áreas débiles, otros tienen una área débil. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo para luchar contra ese pecado? Si lo estás manteniendo oculto, no vas a prosperar. Pero si lo sacas a la luz y lo comentas, los hermanos, como en una enseñanza vimos, tenemos que ayudar al hermano para que salga de ese problema. ¿Ok? Si haces tu pecado y te deleitas en él, dice la palabra, que practicas el pecado. Por ende, la evidencia de día no eres de Dios. Pero si odias hacer eso, pero sigues recurriendo en hacerlo, David pecó, pero cuando fue reprendido, cambió. ¿Por qué? Porque Dios le dio el arrepentimiento y cambió. No era perfecto en otras cosas, pero ese lo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque reconoció que tiene un problema. Y es lo que tenemos que hacer todos. Si tenemos problemas, tenemos que reconocer que este es un problema y que necesitamos ayuda. Y lo primero es humillarnos ante Dios y decirle, Señor, es recurrente este pecado. No sé qué hacer con este pecado. Me molesta hacer este pecado, pero vuelvo a caer. Ayúdame. Y el primero que nos tiene que ayudar es Dios. Y después buscar la solución y la ayuda con nuestros hermanos de la iglesia para no estar ahí. Yo ponía varios ejemplos la vez pasada. Si una persona tiene, por cambiar el ejemplo, es chismosa, ese es el pecado que más le cuesta, ser chismosa o ser chismoso, porque esto es de los dos lados. ¿Qué tiene que hacer para no caer en chisme? No visite a nadie. No se junte con nadie. Usted tiene que reconocer que esa es su área débil. Si yo no estoy con nadie, yo no le puedo chismear a nadie, ¿no? Entonces voy a trabajar en esto no estando con nadie. Pero si sabes que eres chismoso o chismosa y andas metido en las casas de todo el mundo, te estás deleitando en lo que haces. Porque sabes que cuando vas a ir, vas a chismear. Lo mismo es con lo que hablábamos de la pornografía. Si sé que mi problema es la pornografía, ¿qué tengo que hacer? Número 1, no estar solo nunca. Número 2, mi teléfono es el problema. Trato de evitar lo más posible el teléfono. Número 3, le puedo llamar a un hermano y decir, hermano, tengo este problema. O si alguien ha tenido el mismo problema, decirle, yo tuve ese problema y esto me ayudó. Eso es llevar las cargas, los unos con los otros. Pero tenemos que buscar solución empezando poniendo las cargas en nuestro Señor Jesucristo y diciéndole, yo no puedo, soy recurrente, pero odio hacer esto. Ayúdame. Por ahí deberíamos de empezar, más los otros ejemplos. Amén. Pero nadie que vive practicando puede ser de Dios. Y el tiempo se acabó. ¿Hay preguntas en Facebook o comentarios? Solo comentarios. El hermano Freddy Fernández dice, bendiciones, pastor, que Dios lo siga bendiciendo. Dios bendiga al hermano Freddy hasta Honduras también. Y el pastor José Bardales dice, amén, una cosa es creer y otra es convertirse al Señor. Amén, son dos cosas diferentes, así es, pastor. Y sigue diciendo, Simón creyó que pero no se convirtió, pero su mirada estaba aún en cómo tener ganancias, o sea, que tenía el espíritu de la prosperidad como en la iglesia de hoy en día, lamentablemente. Así es. Hay gente, amado hermano, que no se termina de convertir nunca. Los que se convierten cambian. Simón se hubiera convertido, hubiera desechado todo lo del mundo, pero su corazón, ¿dónde estaba? En el mundo, en la carne, en la prosperidad, como muchos cristianos y pastores y pseudoapóstoles y pseudoprofetas siguen teniendo todo en la carne y en la prosperidad. Así, amado hermano, póngase de pie, vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de entender tu palabra y de predicar tu palabra. Síguenos dando, poniendo el querer como el hacer en estudiar, Padre, para seguir creciendo en conocimiento y que podamos ayudar a otros con lo que aprendemos, Señor.
Ayúdanos, Padre, a no caer en estos errores, Padre, del universalismo, creyendo que todos nos vamos a salvar. O del legalismo, Señor, creyendo que porque estoy metido en una iglesia y tengo un puesto y porque diezmo y ayuno, voy a ser salvo, Padre. Que no caigamos en esos errores, Padre precioso. Ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos a poner nuestra fe solo en ti, Señor, y a obedecerte. Tu palabra dice, sacrificio no quieres, sino obediencia, Señor. Si te obedecemos, Señor, vamos a caminar en santidad. Y si fuimos salvos y justificados, la evidencia es nuestro fruto, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores, Señor. Ayúdanos a terminar la carrera, como dijo el apóstol Pablo, para que recibamos la corona de gloria, Señor. Sabemos que vamos a seguir fallando, sabemos que vamos a seguir cometiendo errores, Señor, pero te tenemos a ti, Señor, como abogado, Padre precioso. Te tenemos a ti que tú intercedes en un templo, Padre, ya no terrenal, sino celestial, Señor. Y por eso es que estamos seguros, porque nuestro abogado es nuestro Salvador. Y nuestro Salvador va a ser el que nos va a juzgar el día del juicio, Señor. Tenemos una seguridad tremenda, Señor, de que somos salvos de una vez y para siempre. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Sí, amados, vamos a quedar despedidos de la página de Facebook. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Si no tienes donde congregarte, te hacemos la invitación. Si te gustó esta enseñanza, este tipo de predicaciones, ayúdanos a compartirla para llegar a más personas con la sana doctrina del Señor. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Dios los bendiga y hasta la próxima.